Retomá, Fabricio, retomá. Bueno, no, pero vamos a dejar esto, porque, viste, Fabricio, porque todas las fuentes tienen que... Acaba de terminar su exposición Fabricio Intrieri, y por la mala praxis del docente, Juan María, que acá no fue grabado, pero digamos que explicó genéricamente el esquema que se está visualizando ahora presentado en la pantalla. Así que Fabricio lamentablemente no va a estar disponible en las grabaciones, pero hizo su aporte. Bueno, perdón, volvamos, Calelo, ¿querías decir algo? Lo de la crítica de Carretero, que sí, que planteaba también eso, era Carretero, que decía que los conocimientos sociohistóricos siempre están influenciados con una mirada ideológica y política, y yo me había quedado pensando que... La subjetividad habla. Claro, y en un momento plantea que en los libros debería haber dos historias o dos miradas completamente diferentes sobre la misma historia, como para que el sujeto que esté aprendiendo pueda desarrollar una mirada crítica ante una historia. La comprensión. Claro. Disculpen, perdonen, acaba de entrar Fernández, ¿puede ser? ¿Qué sí. Fernández? Gabriela. Bueno, volvamos a eso que es muy importante lo que acaban de decir. La idea de con qué concepto que vimos en clase lo vinculan ustedes, porque cuando hablamos de Romero y de Vilar, apareció una palabra, un concepto que yo les repetí varias clases, ¿se acuerdan? Respecto de una condición que tienen las ciencias sociales, sin la cual pierde cientificidad. Creo que es la versatilidad o los cambios constantes que se dan a través del tiempo, que no se pueden munir de esos datos. ¿Cómo es Cristian, que dijiste? No te entendí al principio. De la versatilidad que tienen los cambios de los datos a través del tiempo que se va dando. No sería versatilidad, sería provisoriedad. O sea, todo lo que nosotros enseñamos tiene una... Está acotado con el desarrollo del tiempo a medida que va pasando. Exactamente. Todos los conocimientos son provisorios, están en construcción, pero a lo que yo iba es otra cuestión. Como bien decía el compañero Intrieri, si yo voy a dar historia americana, me puedo parar en la llamada leyenda negra. La leyenda negra es esta posición de los historiadores ingleses, de los historiadores holandeses, sobre todo, que explican la conquista española a partir de una invasión muy cruenta que arrasó con la cultura solamente a la búsqueda del patrón tesoro, riqueza. Y la leyenda rosa, que es la que enarbolan los historiadores españoles, es la que vinieron a civilizar. Entonces vinieron a traer y a imponer una cultura que mejoró la vida de los americanos. Entonces, una leyenda y la otra parecen ser polares. Y entonces el profesor de historia que va a enseñarle esto a los estudiantes tiene que adoptar una posición que debe incorporar el docente. ¿Se acuerdan que hablamos de controversialidad? Complejidad. La disciplina histórica y las disciplinas sociales son todas complejas, porque distintos sujetos históricos en distintos momentos, o sea que un mismo sujeto va cambiando en su propia dialéctica, pero además hay conflicto permanente, llamémosle lucha de clase, diversidad de intereses, múltiples búsquedas. Uno diría, el poder... Profe, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Recién me acabo de conectar, estoy enganchando la charla, no pude antes. Gabriela, sí, te puse el presente, sí, ya está. Gracias por avisar. No, por favor. Esto no tiene que ver con la cuestión que hablamos en algún momento, no me acuerdo en qué clase, de que el docente debe tomar una postura. Por ejemplo, elegimos la historia de Rosas, ¿no? Enseñar Rosas. Y hay docentes a veces que te lo quieren hacer ver como el villano, el tirano,
Y hay otros docentes que te lo hacen ver como un patriota, aquel que se levantó frente al bloqueo anglo-francés. Y aunque uno tenga un cuando, tiene que tomar a veces una posición también, plantarse, ¿no? Que no está mal el no plantarse, por ejemplo, bueno, a mí me parece esto, o pienso así. Tiene este es un tema que tiene que ver con la docencia. Profesor, una pregunta. Plantarse genera, por lo general, en términos de la mirada modélica del estudiante hacia su docente, una cierta pregnancia. Los adolescentes se sienten adheridos, se sienten atraídos por la mirada del docente. Lo que yo estoy diciendo y lo que estaba diciendo por ahí, no me acuerdo qué compañero, era que el docente debería llevar al aula la controversialidad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a enseñar un tema. Que lleve la duda a los chicos como para que puedan leer los dos campos, bien, las dos versiones. Los dos o los tres o los cuatro. Por ejemplo. Y llevar a debate también. Los que sean. Bien, disculpe, me parece que este es un punto muy importante de la clase de hoy. Si decimos que la complejidad, si decimos que la controversialidad, si decimos que la provisoriedad es el rango de nuestra cientificidad, tenemos que respetarla en el aula. Entonces, donde haya una sola versión en el aula, lo que estamos haciendo es degradar la complejidad y quitándole al estudiante la posibilidad de indagar. Por ejemplo, si yo presento a un autor marxista, que los debo presentar, tendré que presentar a un autor liberal y a uno nacionalista y probablemente a uno cristiano. Supongamos que el tema y las posibilidades no den para tanto, pero me parece que casi todas las temáticas la cosa bordea dos polos y unos intermedios. Siempre hay dos polos y uno intermedio. Dentro de los medios que haya de tiempo, demostrar la diversidad de todo. Creo que va esto, resumiéndolo muy criollo, ¿no? Me parece que es un punto muy importante. Multiperspectividad, claro. Profe. Exactamente. Muy bien, ahí le sumamos un concepto. Multiperspectividad, controversialidad. Hay debate basado en argumentos, bienvenido sea. Ese es el punto. Creo que la vez pasada hablábamos con Nico, que tenía ahí el plano de operaciones y la versión de si la primera junta como primer gobierno era anglófila o era francófila o era ilustrada, ¿entienden? O si era librecambista. Y bueno, la verdad es que hay historiadores de sobra para mostrar que había tanta complejidad que probablemente en distintos momentos caben esas apreciaciones. Lo importante es que hagamos pensar históricamente a nuestros estudiantes, que entiendan qué lugar... Sí, adelante. La corriente revisionista de la historia es la que nos ha permitido empezar a tener otra mirada de lo que aconteció en el pasado y empezar a recopilar información para reescribir ciertos procesos que han sido interpretados de una manera lineal e intencional. Bueno, yo te lo voy a poner más complicado, Nicolás. La historia siempre es intencional. Mitre quiso fundar la nación con Sarmiento, la fundaron y contaron una versión liberal. Después vinieron los profesionales y dijeron, bueno, la verdad es que no puede ser que Mitre lo saque a Rosas de la historia. Rosas estuvo en la historia. Entonces, algunos repusieron a Rosas. Y después vinieron otros y dijeron, la verdad es que tanto Rosas como los liberales, todos explotaban a los trabajadores. O sea que pusieron la lucha de clases. Y después vinieron otros y dijeron, no, pero aparte de la lucha de clases, y así podemos seguir. Entonces, lo magnífico de nuestra disciplina es que no terminamos nunca de leer y de aportarle complejidad. Ahora, a los pibes no le podemos llevar todo un gran despiole. Tenemos que tener líneas genéricas en donde lo que opine yo, Juan Madariaga, no sea la línea que los lleve a los chicos a leer en ese sentido, a repetirme a mí, porque estaría degradando la posibilidad de el crecimiento. Eso es muy difícil, profesor. Todo. Eso es muy difícil. Por algo. A ver, escuchen, vamos a hacer una cosa. Claro, profesor, pero los libros de historia están escritos así, los de secundaria. Para, a ver si terminan uno. A ver, Marcela, termina el concepto. Sí, digo, ¿los libros de historia dan diferentes líneas? No,
¿Es la del autor o del editorial? Mira, los libros, los últimos libros son buenos, en general son buenos, han adoptado esto. Es más, hay algunos libros que, por ejemplo, dicen 17 de octubre y aparecen 2 hojas del libro y aparecen 10 fuentes. Lo que decía el que cruzó el riachuelo para ir a la plaza, lo que decía el general que era antiperonista, lo que dijo Perón desde el balcón, lo que decían los sindicalistas antiperonistas, lo que decían los sindicalistas que eran... Digo, la verdad es que en algunos momentos se hace complejo, como decía Luis, es complejo, pero sin lugar a dudas que es complejo. Ahora, el objetivo del vínculo, de la complejidad de la disciplina y de nuestra tarea docente es encontrar líneas de trabajo que apuesten a este objetivo. ¿Entienden? Profesor, Sí, Luis. yo le voy a contar. Levanté la mano. Le voy a contar algo. La cosa es, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero es muy difícil que un chico adolescente no se, cuando admira de alguna manera a un profesor, no se pegue a su visión. Le voy a contar algo. Yo terminé el secundario en el 73. Tuve un historiador muy interesante que me dio 6 años de historia en el colegio. Se llamaba José María Rosa. Ah, mirá, el Pepe Rosa. Ajá. Y usted sabe que cuando terminamos 6º año, nosotros éramos todos nacionalistas, todos revisionistas. ¿Cómo haces para que vos dando clase no influya de esa manera? Porque en realidad influyó en todos nosotros, ¿no? Pero Luis, que también convengamos que esa Argentina era casi toda revisionista y peronista de izquierda, digamos, aunque José María Rosa no era de izquierda, pero digamos, no importa. El texto de José María Rosa es una especie de estandarte de la JP y digamos, la atmósfera de la Argentina del 73 es una atmósfera muy especial. Así que yo entiendo lo que vos decís, también me parece que tuviste el privilegio de tener esas clases, y coincido con vos, es difícil, pero de cualquier manera lo tenemos que trazar como un objetivo teórico, ¿entienden? Nosotros, ustedes no se están preparando para ser investigadores, pero tampoco se están preparando para ser transmisores de lo que ustedes piensan. Ustedes tienen que ser los mejores guías para que todos los estudiantes desarrollen un pensamiento histórico, pensamiento complejo, pensamiento crítico. Esa es la posición que yo adopto. Es muy difícil, y uno tiene que tener una gran, digamos, un gran amor a la disciplina, pero también un gran amor a la docencia como laburo, ¿no? Pero lo que dice Luis es así, ¿eh? Desde lo personal, los estudiantes en la adolescencia, por eso es muy importante que si los estudiantes se enamoran de uno como docente, como figura, uno siempre ponga la vara más alta. No, mirá, yo soy Juan Madariaga, la verdad, yo tuve, como dice Luis, yo tuve a José María Rosa, yo podría decirle, yo pasé por la facultad y ¿sabés lo que hay para aprender? Yo te voy a trazar líneas para que vos veas que en realidad yo lo que te cuento es una partecita, hay que seguir estudiando. Pero esa es una buena manera de expandir, me parece a mí, una frontera para el crecimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Que, bueno, que en parte es lo que yo pretendo con ustedes y ustedes lo pretenderán con sus estudiantes. Bueno, hasta acá muy bueno. Me gustaría que tome la posta otro equipo, que presenten otro esquema, que participen. Igual le quiero aclarar que, bueno, nosotros presentamos un video junto con Miguel y con Liliana que dura como 25 minutos. Si tiene paciencia y tiempo, en algún momento está bien explicado el cuadro para que se entienda. Pero esto fue el resumen del resumen. Fabricio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar la manera, yo voy a pensar la manera para que todo lo que ustedes han hecho esté colgado en algún lugar y el resto pueda ver lo que hicieron sus compañeros. ¿Está bien? Entonces, yo voy a buscar la forma, después se las voy a decir, pero la idea es que en algún momento de la cursada, todos los equipos, en el caso de los que hoy no pueden, escuchen el video de Intrieri y sus compañeros, y todos los demás escuchen el video o vean los esquemas que los demás equipos hicieron, porque me parece que, además, este es otro tema, uno aprende dialogando con los otros, no solamente escuchando al profesor, uno aprende con los otros.
todo el tiempo. Bueno, ¿qué otro equipo quiere presentar o quieres poner? Karina. Nosotros, acá estamos. Buenas noches, buenas tardes para algunos. Nada, justamente al tema que veníamos a exponer con nuestro equipo, queríamos empezar al revés, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando recién en clase, y no quería dejar de decirlo porque tuve la ocasión de tenerlo a usted como docente durante 2 oportunidades, al profesor Juan. Y me acuerdo de creo que en el año 2009 usted había presentado la alternativa de que cada uno de sus alumnos lleven un autor diferente para abordar determinado tema. Y eso que dice Juan es realmente a veces difícil de conseguir en un docente, pero no es imposible. Creo que es justamente nuestro trabajo frente a los alumnos, ¿no? Poder presentar estas alternativas para que puedan tener este pensamiento crítico sobre cualquier recorte de tema que querramos dar, y que ellos puedan tener su propia postura, ¿no? Porque sí, como todos en algún momento hemos tenido un docente que nos marca y queremos ser iguales, la idea es no ser iguales, sino aprender de este conocimiento y poder dar lo nuestro. Bueno, ya está, lo dije. Ahora queríamos arrancar un poco también con lo que es los límites a las posibilidades de estudio. Empezamos de atrás para adelante, pero creo que tiene que ver, porque justamente hablamos también un poco de lo que son las transformaciones de los materiales que se dan por cuestiones ideológicas o no, actitudes, como dice el autor, que si mal no recuerdo, creo que era Carretero, hablaba de estas cuestiones que tienen que ver con la diversidad de narraciones y también la diversidad de interpretaciones que hay, que hacen que sea como un límite. Y además otro de los límites es también no tener, ¿no?, la experiencia, digamos, el método experimental. No sé si mis compañeros están por ahí, porque no recuerdo sus apellidos. Acá estoy. Hola. Acá está, ahí hay uno. Sí, acá otro. Claro. Sí, que ellos querían hablar un poco de lo que era la comparación que habíamos hecho con Ansaldi, con Vilar y con Carretero, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién va? ¿Barbini? ¿Nicolás? Sí. Quiero Adelante. hablar, sí, de Ansaldi, también de Vilar. Por ejemplo, en el caso de Vilar, él cree que uno de los principales problemas es la despreocupación acerca de la reflexión histórica. Él considera de que muchas veces los medios carecen de información. Después, por ejemplo, en el caso de Ansaldi, él habla de diadas. Él considera que una forma de trabajar con los conceptos de la historia también explica para qué sirve la historia. Después, por ejemplo, también iba sobre Carretero, que él habla de que las ciencias sociales es muy importante para el desarrollo cognitivo y para la formación de futuros ciudadanos. Chicos, no sé si están mis otros compañeros por ahí, que no recuerdo los nombres. Profe, también le quería aclarar que en la carátula pusieron Gómez y yo soy Diez Gómez, así que no sé si eso se puede arreglar. Y No, bueno, no te das problema, no te das problema. hablando también un poco de lo que decía Ansaldi con respecto a las diadas, esta importancia, ¿no?, que tiene en su forma de explicarlo con memoria pasado, memoria olvido, que para mí tiene bastante significado, me lleva a esto de el hombre, la lucha permanente contra el poder, ¿verdad? Y esa forma de explicarlo así en diadas, me pareció de las 3 comparaciones que hicimos con los chicos, la más acertada. Si bien recuerdo haber leído muchísimo sobre Pierre Vilar, este cuadrito fue el que más me generó interés, y creo que mis compañeros, que no sé dónde están porque habló uno solo, no sé si están los otros 2 presentes, lo querían explicar un poquito más. No puedo pasarles ahora porque no tengo la computadora, estoy en el trabajo, estoy con el teléfono, pero después les voy a pasar lo que es el cuadro comparativo que hicimos para que también lo puedan subir junto con el de los demás. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta en cuanto a los otros temas y lo hablamos. Todos callados. ¿Quién más está acompañando a Karina y a Nicolás? Yo, ¿se me escucha? Sí, Lautaro. Ahí está, porque había hablado antes y no se me había escuchado, me parece. ¿Cómo era, Lautaro, cómo era tu apellido? Lautaro Guillem. Guillem.
Yo puedo compartir pantalla del cuadro, pero nunca lo hice, tendría que ver, porque lo veo muy chiquito acá. Compartilo y vemos, dale, yo te ayudo. ¿Ahí se está compartiendo? No. No. Ahí está apareciendo. Ahí apareció. Ok. Pero no se ve nada. Ahí se ve. Ahí se ve. Puedes ir haciendo zoom. Uy. Ahí más o menos se ve. Sí, se ve. Ahí está bien. Hacele un poquito más de zoom y se va a ver perfecto. Tal vez quedó muy chiquito esto. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Bueno, este nos había parecido el más sencillo como para hacer, digamos, en cuanto a la estructura. Tal vez quedó más largo de algunos lados que de otros, pero era como el más básico o más fácil de interpretar a simple vista. Bien. Bueno, y a ver, ¿qué le sacaron a esto fundamentalmente? Yo tal vez por ahí me inclinaría más a un cuadro más parecido al que había hecho usted, que era todo un despliegue de un montón de otras cosas, pero bueno, tal vez como este era más sencillo, nos enfocamos en este, que están lo principal de las ciencias sociales, de la enseñanza, que sería historia, antropología, economía y geografía. Nada, es como que es esto, sencillamente. No, Este cuadro en realidad lo que quiere demostrar es justamente un resumen de todo lo que hicimos en el trabajo, la importancia de las ciencias que comparte la historia y por qué es necesario recurrir a otras ciencias y cuál es la relación que tienen, ¿no? Que como decimos, la historia es algo, historia y geografía particularmente, son las dos ciencias que tienen una movilidad histórica en un tiempo y esa movilidad hace que uno recurra. ¿Por qué? Porque el espacio se va transformando en cuanto a geografía justamente por el accionar de las personas y toda la historia y los acontecimientos que van. Cuando entonces hablamos de esa movilidad necesitamos estudiar a partir de otras ciencias para poder comprender. También creo que fue Carretero, donde lo pude leer, que decía, ¿no?, que para estudiar justamente todos los hechos del pasado es necesario estudiarlo con herramientas del presente para poder comprender y explicarlo, ¿no? Y creo que como docentes mucho más, porque así estaríamos enseñando a utilizar lo que hoy sabemos para poder entender el pasado. Claro, esto tiene que ver con la necesidad de la interdisciplina, de los conocimientos interdisciplinarios para entender más, y tiene que ver con la complejidad que estábamos hablando hace un rato, que la historia no es simplemente lineal, sino la importancia yo había levantado la mano y me quedó levantada y no había podido hablar, pero quería decir también que me acuerdo que usted había dicho en una de las primeras clases la importancia de una manera objetiva explicar la complejidad de los momentos históricos y de centrarse en el espacio y tiempo. Bueno, acá cuando lo vemos en un cuadro podemos entender un poco más eso que es bastante simple este cuadro, la complejidad que necesitamos a la hora de transmitirle esto a los alumnos. Claro, sí, también tiene que ver, ¿no?, con esto que se decía un poco conceptual, de hablar en cuanto al tiempo histórico, en los procesos en un corto o mediano o a largo plazo, hablando de estructura, coyuntura, bueno, y demás, y también tener en cuenta, como decía antes, la movilidad de todo, ¿no? Porque no es lo mismo, calculo, haber estudiado determinados procesos en la década del 40
que estudiarlos hoy con otra tecnología y con otras ciencias auxiliares que fueron apareciendo como, no sé si hijas, pero digo en el mismo hilo de lo que son las ciencias sociales. Sí, ustedes imagínense que cómo debe haberse revolucionado el conjunto de disciplinas que yo les mandé como aporte a la investigación histórica y prehistórica, que sin ir a esa minuciosidad, nuestra vida se vio impactada a tal punto que nosotros no necesitamos ya tomar nota con nada que no sea abrir el celular Tal cual. y utilizar la cámara con una cantidad de píxeles determinado para tener una imagen lo tan precisa que queremos y que eso quede en un archivo y disponer de eso de manera precisa, ¿no? Porque cuando yo iba al archivo, escribía y la verdad que tenía que pedir fotocopia, ¿no? Guardo un montón en mi biblioteca acá, guardo cajas y cajas de cartas de Rosa, por ejemplo, de los amanuenses de Juan Manuel, ¿no? Y de otros, y la verdad que no me quedaba más remedio que sacar copias, que era una cuestión terrible, ¿no? Hoy uno sacaría con el celular, hace un tiempito hice otra investigación y fui a otro lugar y con el celular saqué, mediando los dos periodos, habrán pasado 10 o 12 años y la tecnología me permitía con una velocidad tener esos documentos, digamos, ¿no? Así que bueno, en todos los espacios pasa esto, ¿no? Así que, y creo que en las aulas también nos está pasando esto y nos va a seguir pasando esto, de que el conocimiento ascendió a las pantallas de los celulares. ¿Entiendes? El conocimiento ascendió a las pantallas. No está en algún lugar. Cursar un profesorado a través de un teléfono celular que yo reconozco que muchas veces estoy manejando o estoy en el trabajo y sigo escuchando una clase con unos auriculares y después hacer el trabajo, enviarlo por el teléfono y recibir el material. El otro día le comentaba a los chicos que tenía justamente, como ya cursé esta materia, todas las fotocopias y esos mapitas conceptuales y algunas líneas del tiempo en papel amarillo que todavía guardo desde el año 2007. Pero bueno, es muy raro, pero es también muy rápido y muy veloz. Yo reconozco que todo lo tecnológico me cuesta mucho más porque los jóvenes van muchísimo más rápido porque lo están, como que nacieron ya con esto. Pero bueno, todos estos cambios también nos favorecen de cierto modo, porque como recién decía usted, puede acceder a documentos de una forma súper veloz. Antes quizás pasábamos horas en una biblioteca. Seguro, seguro. Bueno, con respecto a esto, quería resaltar algo de Vilar. Sí, adelante, Lautaro. Al principio que dice que al historiador se le pide hoy, que tiene que ver con esto de la interdisciplina y la comunicación entre disciplinas. Que él dice, porque estaba hablando de que él siempre había soñado con un tratado de historia en el prólogo. Esta parte que dice que, no leo nada, no tengo los lentes, que al historiador se le pide hoy que no ignoren bien de su oficio los logros de las otras ciencias humanas. En cambio, raras veces se le pide o incluso se impide a quienes practican las mencionadas ciencias que se doten de este mínimo de información histórica que les ahorraría hacer alusiones a la historia mal fundamentadas, cosa que ocurre con frecuencia. Eso me parece destacable de Vilar y tiene que ver con todo esto, me parece. Claro, porque hay muchos que cuando se sirven de la historia la tienen como una disciplina cronológica y entonces los toman y no se ponen en tiempo y espacio para interpretar el acontecimiento. No hay una exigencia mínima. No, dicen que toman a la historia también como un banco de datos, dice solamente. Claro. Una simple ciencia auxiliar que su función era brindar datos y cuanto más positivamente fuera, mejor. No toman a la historia como una ciencia tal, ¿no? Igual como lo presentan en la secundaria, por lo menos es básicamente eso. O sea, capaz el error también está un poco ahí. Positivista la secundaria. Sí. Bueno, es que por eso también genera mucho rechazo en varios chicos cuando están en el secundario, cómo dan la materia. Porque la historia es hermosa, pero si la dan de una manera cronológica, es aburrido. Es la realidad. Lo dan solo como sucesos acumulables, ¿viste?
Y si Claro, te dicen interpretando aprendete esto y ya está, no Sí, dan a exacto. debate, interpretación. Exacto, empezar a conectar los sucesos e interpretar por qué ocurrió esto y bueno, ir conectando todos los sucesos. Vilar también dice que hay mucha gente que lo trata como, o como cuentos o como anécdotas, cuando en realidad no tendría que tratarse así. Es como que llamamos las cosas de la misma forma y capaz que son diferentes. También Vilar dice que es como una construcción que se tiene que hacer a la ciencia y a veces en la secundaria no se ve así, se lo toma como procesos que pasaron y son, listo, quedan ahí, y te marcan y capaz que después te olvidás porque no se profundizó ni se habló como se tenía que hablar de ese Parte de la falta Lana, de discúlpame, Miguel espiritualidad, Ángel. ¿no? Lana, ¿podés reiterar eso? Y Nadia, ya estoy, ¿eh? ¿Podés reiterar eso que dijiste? A ver, repetilo de otra manera y lo tomamos. No sé si te referiste a la necesaria continuidad del pretérito en el presente. Sí, sí. Hay una parte, yo, profe, ¿no? ¿Me está hablando a mí? Sí, Aldana, sí, sí. Sí, sí. O hay una de las clases, usted habló que Vilar decía que tomamos las cosas de la misma forma y capaz que son diferentes, como decía Carla. Por ejemplo, el historiador tiene diferentes campos, no solamente es el social, sino que lo tiene que adjuntar con el económico, el político, el cultural, y que es como, las ciencias sociales como un proceso colectivo, digamos, que va agarrando diferentes cosas para poder contribuir, digamos, a la historia, al proceso histórico. No sé si se me entiende. Está bien. Ahí me parece que hay un conjunto de temas que está tocando Aldana que es muy interesante. Lo primero que tenemos que hacerle entender a nuestros estudiantes, y primero lo tienen que tramitar ustedes como tema abstracto, es que nosotros estudiamos, procesamos, tramitamos sujetos colectivos y procesos colectivos. Que en estos procesos colectivos hay una cantidad de biografías, historias mínimas, microhistorias, que en realidad no es que no pasaron, sino que no son fundamento, no son base de un estudio de lo relevante. Parémonos acá. Pero ¿qué es lo relevante? Porque se acuerdan que las últimas clases, esto no forma parte del trabajo práctico porque lo dijimos después. Según lo que dice Romero, a medida que la historia fue haciéndose una ciencia más bulímica, es decir, estudia todo, parece que lo relevante fue cambiando. No solo es relevante lo político como forma del poder, ni lo económico como forma de producción y distribución, ni lo social como institucionalidad del constructo social, ni tampoco antropológico como medida de lo evolutivo, sino que a medida que pasan las décadas vemos que aparecen sujetos como un colectivo nuevo, las mujeres, la niñez, ¿no? Yo me canso de escuchar por televisión que aparecen médicos y dicen, tenemos que pensar qué grave daño le estamos causando a las infancias. Cuando dicen las infancias, dicen, hay una parte de la sociedad que tiene una subjetividad que es distinta que la del resto. Que para los niños de entre los 4, 5 y los 13, 14, no ir a la escuela, no juntarse, no tener ese vínculo, causa un daño que en otras etapas de la vida no. Entonces está hablando de que hay una subjetividad estudiada hoy. Sin embargo, hace 40 años a los niños los mandaban al campo y no había ninguna niñez ni nada. Iban a trabajar con los padres porque hacía falta y se acabó la historia. Entonces, la niñez es un constructo, es un colectivo. No el niño Josecito, el niño Mareto, la niñez. Los cambios culturales, profe, también. Exactamente, de la forma que leemos, de la forma que nos manifestamos, de la forma que oramos. Es decir, hoy tiene importancia ir al templo, el templo que sea, tiene importancia qué festividades son dominadas por lo religioso. Nos juntamos a comer, nos juntamos a verlo a los demás, pero todas las juntas que hacemos, la juntada, tienen un fervor que y originalmente era religioso.
pero hoy lo convertimos en una reunión laica, en una reunión colectiva. Quiero decir, todo esto son fenómenos abstractos que a los estudiantes les pueden resultar ajenos. Ahora, es mejor si a los estudiantes les presentamos una problemática similar del presente. Mirá, esto es un sujeto colectivo de la actualidad. Vos estás incluido acá. Estudiémoslo retrospectivamente. Para que se pongan en el lugar y entiendan de qué se habla. Es entender que nosotros no existimos como individuos para la historia. Claro. Pero también para que construyan la relación. Por eso me parecía que Aldana estaba planteando el tema de la continuidad y el cambio. Hay en la historia continuidad y cambio. Es decir, todos los jóvenes en la historia, todos los niños, por tomar este tema, ¿no? Pasaron por momentos similares, formaron parte de una familia. Es decir, hay algo que no cambió. Sin embargo, hay algo que en la familia cambió. Las familias cambiaron, sus manifestaciones, sus vínculos, la liberalidad, la apertura para la sexualidad, para el inicio sexual de sus hijos. Es decir, la forma en la cual son adoptadas las uniones de hecho entre las parejas, cosa que hace 30, 40 años atrás era inadmisible. Entonces digo, seguimos siendo hijos, sigue habiendo familia. Sin embargo, las formas en las que se vinculan esos sujetos colectivos cambian. Entonces, cuando nosotros incluimos a nuestros estudiantes en un formato que les es contextual, en el que se sienten presentes, y lo tomamos retrospectivamente, ahí encontramos una forma de contextualizar y problematizar un problema histórico. Vamos al pasado, venimos al presente, ¿entienden? ¿Profe? Sí, Lautaro. No, soy Enzo, no sé si justo lo... Adelante, Enzo. Había levantado la mano Lautaro. Bueno, Enzo y después Lautaro. Sí, la había levantado antes y no pude decirlo. Dale, justamente dale. de algo de esto hablaba Carretero cuando explicaba las diferencias entre enseñar lo que es ciencias sociales y la historia. Porque decía, si yo estoy hablando de... Si un docente se pone a explicar lo que fue características sociales del Imperio Romano, lo que está explicando en realidad es sociología, pero no está explicando historia porque no está agregándole a este conocimiento algo, no está estableciendo relaciones con la actualidad o con otro periodo histórico. Y justamente es bueno la diferencia de explicar ciencias lo que es sociología y la historia para que no se confunda una con la otra. Perfecto. Sí, bueno, no sé quién estaba, Lautaro, ahora levantó. No, yo quería decir nada sobre esto, la importancia de enseñar la temporalidad. Bien, bien. Que también podemos trazar por ahí para nuestros alumnos un paralelo entre su vida y la historia. ¿Cuáles son de los 15 a los 20 años, en la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez, los cambios y continuidades que se tuvo? Y hacer un paralelo didácticamente con la historia. La importancia de no solo los cambios, sino las permanencias, lo que permaneció también. Bien, Lautaro, muy bien. Cambio y continuidad, perfecto. Profe, justamente Sanjuro dice también eso en el libro, en el texto que nos mandó, cuando hace referencia a que es importante la comprensión, la contextualización temporal y espacial, que son imprescindibles. Muy bien. Agregando a eso, también si no se tiene un posicionamiento en tiempo y espacio. Sí, Carmen. Luis, adelante, Luis. Bueno, después voy yo, profe. No, perdón. Le di pase a Luis porque no te había visto. Sí, adelante, que hable Luis. Dale. Te escuchamos, Luis. Estabas muteado. No estaba muteado, pero bueno. Uno se puede posicionar en dos etapas que normalmente uno dice, bueno, el presente y el pasado, pero también se puede posicionar entre dos etapas del pasado, ¿no? Y cambia un poco todo. Ahora, cuando le sacás el tiempo, ya deja de ser historia en realidad. Pasa a ser otra cosa.
Sí. Pasa que historia no puede, el tiempo no puede estar sin el espacio, es algo clave en la historia. Necesitas ubicar. pero pará. Pero Cuando sacás el el tiempo, espacio, ya tenés vos, solamente la geografía. claro, o tenés otra disciplina social, pero no Carga solo del historia en espacio, realidad. geografía. Pero historia se encarga de un espacio y un tiempo. Era Los lo que hechos y iba sucesos que a estudia acotar. la historia ocurrieron en un tiempo y a su vez en un lugar geográfico. Por eso está bueno también tener en cuenta la sincronidad, ¿no? Hechos que nosotros estudiamos a veces aislados en un lugar, en otro lugar del mundo, en ese mismo tiempo está sucediendo otro hecho tal vez totalmente distinto. Escuchen, lo que dijeron los tres es muy interesante. La complejidad dijimos que era temporoespacial. Ahora, hay un hecho que creo que resaltaba Luis, es que es imposible hacer historia sin tener como principal vector la temporalidad. Lo que nos distingue a los historiadores es ubicar el interjuego entre lo que permanece y lo que va cambiando. Y nos interesa muchísimo los que hacemos historia, sobre todo los cambios abruptos, las revoluciones. Entonces, la lógica del cambio social, obviamente, no se puede separar del espacio. ¿Se acuerdan que dijimos esto, no? De lo Iba a agregar espacial. algo nomás, profe. De lo espacial. Ahora, el que enseña geografía invertirá esto y separará la espacialidad sin poder dejar de tener en cuenta los cambios temporales, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión de lo que... Profe, Sí, perdón, adelante. se me cortó el internet justo. Sí, te quedaste a media palabra, sí. Bueno, no sé, voy a terminar lo que dije. Empiezo de vuelta. Que tampoco, si no se tiene en cuenta el tiempo y el espacio, se hace que se juzgue a los personajes históricos sin tener en cuenta el contexto histórico en el que pasaron. Ajá, sí. Profe, porque a veces ocurre que con los valores del presente se intenta analizar algo que ocurrió en el pasado. Creo que habíamos hablado de las parejas de nuestros próceres que eran menores de edad y no podemos mirar eso con los valores de hoy porque estamos... Pero ocurre mucho. Lo que pasa es que siento que es un poco eso, por lo menos hablo de mi experiencia. Lo que yo recuerdo, no te enseñan a mirar te enseñan a mirar el pasado, pero desde el presente, pero sin tener en cuenta lo que eso significa. Sin contextualizar. Claro, o sea, ven al pasado y ya está, o sea, y no te enseñan a verlo verdaderamente, sino te enseñan a verlo con los valores del presente, porque no se tiene en cuenta eso. Entonces es como ver para atrás y por eso a todo el mundo le parece un plomazo, porque ves solo lo que está atrás y no lo tratás de comparar con el presente, solamente es un... Como la historia de la solterona que se iba a casar con el sobrino. No la conozco esa, pero después me la contás, tranquilo. Profe, también ocurre este problema con la antropología, tal vez en la antropología más ligada al evolucionismo, que observaba, hacía trabajo de campo, pero con la valorización y los valores culturales que tenían, entonces siempre como que veían mal las culturas, las otras culturas, y no las analizaban de una manera bastante, lo más objetiva posible. Metían su subjetividad de manera muy Pasa fuerte. todos los días. Seguro. Pasa todos los Ahora, días. ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando nos vamos, estoy saliendo un poco del trabajo práctico, pero a partir de lo que dijeron, quiero que el diálogo tenga una lógica. Tal vez lo más complejo del trabajo histórico es que, como dice Luis Alberto Romero en un trabajo que no leímos, pero se va a entender, el historiador tiene que trabajar con el pasado casi como un antropólogo. A ver, les explico. El antropólogo dice, yo voy a estudiar a la comunidad X. ¿Dónde viven? En un lugar recóndito, donde los recursos naturales son escasísimos y muy, muy, muy distintos a los recursos que tiene este antropólogo para vivir. Este antropólogo saca todas las noches el perrito en su centro urbano con todos los servicios, lo saca con la correa, a hacer sus necesidades, conversa con el vecino y los dos hablan del veterinario que cuida al perrito.
y de la cantidad de dinero que han gastado en distintos tipos de suplementos vitamínicos para sus perritos y del pelo y de la raza, el antropólogo estudia en realidad, cuando está en su trabajo, el orden de los antropoides superiores. Entonces está todo el tiempo tocando calotas craneanas, distintos restos fósiles y estableciendo vínculos con un pasado muy remoto. Pero en el presente habla del perrito. ¿Qué es el perrito para él? El perrito es un animalito, es un mamífero pequeñito, totalmente domesticado, que prácticamente forma parte de su vida como podría formar parte de un cuadro, nada más que el cuadro no se mueve, o como un florero. Cuando va a estudiar al pueblo que tiene que estudiar, a la cultura nueva, los perritos esos van a la parrilla, y esas culturas se lo comen. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, el antropólogo, lo estoy diciendo, lo estoy exagerando, el antropólogo va a ver a esa comunidad y no puede horrorizarse, porque él estudia claramente la diversidad de culturas en términos de los recursos, en términos de los tabúes, en términos de el marco cultural civilizatorio. Entonces, ¿qué hace este antropólogo? ¿Se enoja y agarra piñas a esta comunidad que se está comiendo un perrito a la parrilla? Supongamos que el mismo antropólogo compra un montón de veneno para matar las ratas que están ahí en las inmediaciones de su domicilio, y esta gente come ratas, etcétera, insectos y demás. Pero además, esta gente lo que hace con sus hijas es extirparle el clítoris en un ritual que es aberrante, porque lo mandan unos tabúes ancestrales, y el antropólogo en su comunidad de primer mundo entiende que, bueno, que el órgano que le están extirpando a estas jóvenes es un órgano fundamental del placer sexual femenino, y es lo que estamos defendiendo, que la mujer se haga dueña de su cuerpo, bla, 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 bla. Estoy hablando de dos universos humanos que son completamente diversos. El antropólogo tiene que estudiar a este cuerpo cultural nuevo, que se come los perritos, que infibula a las niñas, que come ratas. O que venera a las vacas por religión, por ejemplo, como la India. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el antropólogo? Tiene que hacer una inmersión despojándose de sus normas, de sus intenciones, de sus valoraciones. Estudiar a un hombre del medioevo o estudiar a uno de nuestros antepasados del siglo XVIII, aunque parezca que está más cerca, es estudiar a otro. Estamos estudiando a otro. Y nosotros estamos convencidos que estamos estudiando a alguien que es primo nuestro, que está cerquita. Mariano Moreno es como si fuese mi primo. No, Mariano Moreno tiene 200 años de distancia con nosotros. Tenía esclavos. Pero ¿cómo? ¿No era revolucionario? Tenía esclavos. Todos tenían esclavos. ¿Por qué? Y porque era un activo. Hoy compramos dólares. O tenemos un plazo fijo. Ellos tenían esclavos. Y los esclavos se sentían terriblemente explotados. No, cuando los quisieron liberar, se querían quedar con sus amos, no querían saber nada de irse a vivir a dónde, a hacer qué, se querían quedar con su amo. En contexto de la época era naturalizado eso. Claro, pero lo que estoy diciendo es, fíjense, yo digo que conozco a los hombres del Río de la Plata en 1800, no, son otros. Entonces, lo que dice Luis Alberto Romero, ¿cómo hacemos para componer un pasado, un pretérito, en donde la cultura, los valores, los lenguajes, los pensamientos de la gente son tan diversos de los nuestros? Lo primero que tenemos que calibrar es cómo fue que cambió eso, con qué ritmo cambió, qué formato de vida le dio a la gente. Pero para eso tenemos que tratar de despojarnos de nuestros valores. Por eso es tan difícil el trabajo del pasado. En esto, olvídense los sociólogos, porque los sociólogos establecen un marco que es más bien del presente. Olvídense de los economistas, aunque hay historiadores económicos, pero los economistas estudian con la... Los historiadores tenemos... Claro, y a partir de ese estudio... Sí, adelante. Y a partir de ese estudio, el científico, el docente, llevar el conocimiento a las otras generaciones en el contexto nuevo. Muy bien.
Bueno, quería decirles esto por el tema de la temporalidad que salió acá y me parece que es un tema muy bueno que introdujeron ustedes. La temporalidad, tal como la trataron, como la acabamos de plantear y replantear, es un tema fenomenal para que nosotros, los profesores de historia, le hagamos entender al resto que estudiar de historia, que hablar de historia implica el reconocimiento de una gran complejidad de los que las estudian, de lo poco que se puede decir, porque en realidad lo que recogemos del pasado son fragmentos. Hay mucho de especulación y se va construyendo al calor de investigaciones que siempre son controversiales. Alguien dice A, el otro dice B, el otro dice C, y con el paso de las décadas vamos componiendo un pasado. Ese pasado también tiene una cantidad de rasgos, elementos que siempre son polémicos, son controversiales. Entonces, ahí está la parte, si ustedes quieren, más artística y más, ¿cómo decirlo?, atrapantes de nuestra actividad, ¿no? Profesor, Bueno, una preguntita. ¿Por eso hay una materia que se llama Historia del Pensamiento en la carrera de licenciatura? sí. Saben que mis estudiantes, bueno, no me lo dicen este año, porque este año, estos últimos años, con la virtualidad me he puesto un poquito menos, estoy tratando de ponerme menos incisivo, pero en general es lo que más me gusta, porque soy un frustrado estudiante de filosofía. Entonces, la historia del pensamiento es aquella que nos lleva a las teorías y a la fantasmática y a las representaciones que van aconteciendo en los distintos grupos humanos en las distintas épocas. Les doy un ejemplo. Con los chicos de cuarto, con los chicos y la chica de cuarto, estudiamos en este primer cuatrimestre la idea de raza. Ustedes saben que cuando hoy día la mayoría de la gente dice que fue una terrible matanza, y de hecho la fue, la campaña hacia el sur para digamos, desalojar a las comunidades aborígenes que ocupaban La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, obviamente Chubut, Neuquén, el norte de Santa Cruz. Digamos, los principales hombres del pensamiento, cuando digo esto digo los principales hombres del pensamiento. ¿Quiénes? Marx, Darwin, Spencer, todos los del siglo XIX, casi hasta finales del siglo XIX, están convencidos de que no nacíamos iguales, de que la raza, la condición étnica, proveía, dotaba de elementos naturales que no eran modificables en el marco social, y que por lo tanto nuestras características socioculturales derivaban de lo étnico. No es que esto lo pensaban unos malditos represores que perseguían a la gente, no. Lo pensaba Spencer, y por lo tanto todos los hombres de la época entendían que había que mejorar la raza, que había razas que no estaban dotadas. Entre esas razas, ¿cuáles no estaban dotadas? La negra, los aborígenes, los naturales de América, y por lo tanto, mucho de lo que hoy estudiamos como imperialismo, neocolonialismo, erradicación de las razas naturales y demás, estuvo de alguna manera no, de todas las maneras, propiciado por el darwinismo. El darwinismo que hablaba de que todas las especies mutaban y se adaptaban. Bueno, Spencer lo que dijo es, en la sociedad humana también hay grupos étnicos que se adaptan y otros que se inadaptan, o que no se adaptan, y que por ende tienden a tener características marginales. Hay que civilizarlos, hay que dominarlos, etc. De ahí que ocurre en todo el planeta una serie de desplazamientos, desde los represivos hasta los, si ustedes quieren, los más Foucaultianos, por ejemplo, las cárceles, los regimientos, las escuelas, los hospitales, que tienen esta pregnancia racista. Cuando uno estudia la historia del pensamiento y lee lo que escribían los hombres de ciencia de ese entonces, entiende muchas cosas de la época. Eso no significa que yo,
justifique el racismo. El racismo lo condenamos ¿cuándo? Lo condenamos a partir del siglo XX, pero estamos hablando del siglo XVIII y XIX, ¿entienden la diferencia? Entonces, la historia del pensamiento es fundamental para hacer una inmersión en la época. Sin eso, generalmente lo que decimos es, eso fue un atropello contra la humanidad, y en realidad en ese momento no se considera un atropello contra la humanidad. ¿Entienden? Ahí lo que existe es lo que se llama ucronía. Sí, Cristian, adelante. Sí, eso tiene... Sí, Cristian, no te escuché. Está muteado. Ahora sí, ahora sí. Se te cortó el micrófono. Lo que decía anteriormente, lo que yo decía acerca del cambio de los datos que se van fluctuando a través del tiempo, y lo que argumentaba Freire en dónde estoy parado, quién soy yo como docente y quiénes son los otros, a la hora de enseñar. Lo que dice usted, de tener ese paralelismo, de hacerlo en época, ese dato que se obtiene del antropólogo que está estudiando el perro, y lo que tiene ahora a su lado. Pero primero el pensamiento del docente crítico, de dónde estoy parado. Y en otra de las materias también hablábamos sobre si está en crisis la educación, el colegio, la enseñanza. Era dónde estaba parado el docente para llegar al mensaje al alumnado. Era otra de las preguntas que nos hacíamos. Estoy relacionando lo que usted dice del estudio, del pensamiento a través del tiempo y ponerlo en contexto ahora. Muy bien. Escuchen un poquito. Se va haciendo la hora, que en unos minutos me tengo que conectar con Cuarto. Bueno, les voy a decir, les agradezco, los felicito a todos por haber tenido esta charla abierta. Me parece que es una buena forma de todos los que hablaron y los que escucharon de manifestar de la mejor manera un trabajo hecho, lecturas compartidas y demás. Les prometo buscar la forma de que todos vean los trabajos que han hecho los compañeros. A partir de los próximos días les voy a hacer las devoluciones a cada equipo de lo que produjeron y les voy a hacer sugerencias respecto de algunas mejoras, algunas ampliaciones, no para que lo modifiquen y me lo vuelvan a mandar, solamente para que lo hagan en términos de ir preparando los temas para el final, cuando llegue el momento. ¿Qué hacemos para adelante? Ustedes no tienen exámenes en agosto, con lo cual yo con seguridad les voy a mandar algunas clases que complementan algunas cosas de lo dicho y les voy a mandar también el texto que les debo, así completan la tarea. Vayan avanzando con la lectura, por ejemplo con Luis Alberto Romero, con el capítulo 1 de Vilar que hemos tratado. Los que no pudieron ver todas las clases, hagan esa tarea, manden todas las dudas que tengan, aunque sea receso, manden las dudas que tengan. A lo mejor no contesto todos los días, pero un día contesto y les mando un audio, ningún problema. Entiendo que para ustedes va a ser un periodo muy importante, porque habrán acumulado muchas cosas que no pudieron terminar de leer y es el momento apropiado. Sí, Carla. Sí, no tiene nada que ver con esto, pero en prácticas estamos haciendo un trabajo de investigación y le quería preguntar si yo le puedo pedir por chat alguna y que otra bibliografía para poder seguir investigando y completar el trabajo. Ningún problema. Todo lo que sea pedido de que yo les haga sugerencia de libros o de criterios, si tienen alguna pregunta, no me van a hacer una pregunta a mí para después trasladarla a un práctico a otra materia, porque sí, ahí sí está muy complicado. Pero sí, mis sugerencias es que me pregunten todo lo que tengan a mano, ningún problema. Para mí no representa eso ningún problema. Tenemos abierto el chat y bueno, también de leer, disfruten esto de no tener que cursar y poder leer con tranquilidad. Bueno, les mando un abrazo fuerte, los felicito y espero que todos hayan entregado. No entré hoy a ver, espero que todos hayan terminado de entregar. Sí, Calelo. No, yo tuve un problema para entregarlo con el Classroom porque no me dejaba subir la foto. Yo el esquema lo puse por afuera del Word o del Doc porque se veía mal. Y en el Classroom no me dejaba subir la foto, así que te la mandé a mail. Bárbaro, ningún problema. No, más que nada por si lo llegas a buscar y no lo encontrases porque está en el mail. Bárbaro, busco el mail, ningún problema. Bueno, gente, abrazo fuerte,
Descansen, lean. Felices vacaciones, profe. Nos estamos Que viendo. descansen. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, chicos. vacaciones, que anden bien. Chicos, suerte.